Vamos a hablar de Argentina versus Chile, los números de la pandemia y la controversia que se generó a partir de la exposición del presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando anunció que continuaba la cuarentena. Aquí está con nosotros Inés Capdevila. Bienvenida, Inés. Hola, Elia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, los números. Exacto, un pequeño incidente diplomático, te digo, porque el fin de semana estuvo bastante enojada la moneda. El propio presidente Piñera encargó este informe, pero lo encargó de manera reservada, solo para él, y solo para el gabinete chileno. Lo que sucede es que empezó a circular, se filtró a los diarios argentinos y eventualmente se transformó en un pequeño incidente diplomático. Así se llama el informe, Argentina versus Chile, ¿no? Argentinos versus Chile, sí, porque Bien. recordemos aquí, esto es la respuesta del gobierno chileno a lo que dijo Alberto Fernández el viernes a la noche, alrededor de las 9 de la noche, en su conferencia de prensa, en la que se levantó, mostró una serie de placas, mostró la curva argentina, cómo iba en relación con la chilena, la brasileña, con los de los países europeos y con la de Estados Unidos. Obviamente que en todas, según los números argentinos, estábamos nosotros mucho mejor que el resto. Cuando en realidad vos mirás los números chilenos y ese beneficio argentino se diluye bastante. A ver, ¿en dónde están las diferencias? Bueno, si querés, mira, los números de contagio son bastante más amplios los chilenos, 7.525 contra 2.277, esos son los números de anoche, todavía no han sido renovados ni allá ni acá. Perfecto. Eso es más tarde. Ahora bien, ¿qué sucede? También algo similar en los muertos. Argentina 101, Chile un poquito menos, o sea, 82. Sí. Pero, y acá está el problema, testeo por millón de habitantes. Bueno, claro, y acá está el gran dilema y el gran tema en discusión. Es un debate gigantesco que, sinceramente, como en todos los temas que tienen que ver con esta pandemia, tenés las bibliotecas completamente divididas. Pero hay un número que es contundente. ¿Cuánto por millón testea Chile? 42.228 es algo... 4.228. Perdón, 4.228. Se han testeado cerca de 90.000 personas. Argentina 435 por millón de habitantes. Y no solo eso, Argentina es el segundo país que menos testea en América Latina, por arriba de Brasil, que está, ya sabemos, en muchísimos problemas. Solo ayer, en números de muertos, Brasil registró más que la Argentina, los muertos que hay en la Argentina desde el 1 de marzo, que fue cuando se... O sea, Argentina es el país que menos testea. El segundo que menos testea, después de Brasil. Después de Brasil. Por encima de nosotros, es un dato importante. Y testean más Perú, que testea algo así como 2.600 test por millón de habitantes, y luego Ecuador, que está en una situación complicadísima, que testea algo así, creo que 1.500 por millón de habitantes. Bien. Son números bajos los de la Argentina. Hay todo un sector de profesionales y expertos en epidemiología que avalan la postura del gobierno. Hay otro sector que dice todo muy bien, pero necesitamos una mayor radiografía, una radiografía más profunda, no solo para evaluar el impacto de la cuarentena, sino también evaluar cómo vamos a salir de la cuarentena, que es fundamental. Ahora, hay algo que es indiscutible, digo, cuantos más testeos se hacen, más mejor radiografía tenés, o sea, más una mejor datos radiografía, y ahí subraya el punto, el informe chileno hace un punto, tiene un punto bastante sólido, un argumento que de acá hacia el futuro, para levantar la cuarentena, es muy importante. Ellos están testeando mucho los asintomáticos. Tienen registrado un buen número de asintomáticos. Y eso, en un ranking de países que han logrado detectar los asintomáticos, los ubican en la séptima posición. Argentina está en el número 38 aproximadamente. Séptima posición Chile, nosotros en el número 38 de asintomáticos. Claro, bueno, pero es importante. ¿Y por qué registrar a los asintomáticos es tan decisivo? Porque si vos vas a levantar la cuarentena, tenés que saber dónde están las líneas de contagio. Claro. Cómo rastrearlas, cómo designar esa huella, para así poder ir aislando a los contagios, a sus contactos y a los contactos de los contactos, de forma tal de ir enjaulando al virus y que no se esparza por la sociedad y llegar nuevamente a una curva que se te dispare, pico, saturación del sistema de salud. Claro. Es fundamental el sintomático, y en eso sí nos saca mucha ventaja Chile. Lo que ellos también tienen, y esto es un punto muy importante... ¿Y eso lo logran también por la cantidad de test que hacen?
Y o sea, el detectar los asintomáticos. Sí, es por la cantidad de test que te hacen. Estos 4.228 por millón de habitantes, Sí. ¿no? Cuando recordemos que ellos tuvieron su primer caso el mismo día que nosotros, el 3 de marzo, registraron su primer caso. Ya en ese momento, esa primera semana, esos primeros 10 días, ellos empezaron a testear algo así como hacían 2.000 tests por día. Nosotros hoy, un mes y medio después de registrado nuestro primer caso, no hemos llegado a 2.000 tests por día. Mirá. Es un número que te permite tener una mejor radiografía de lo que sucede y probablemente un mejor pronóstico de cómo podés levantar la cuarentena. No qué va a suceder cuando la levantes, sino cómo. Claro, y ahí es bien. fundamental, pero para ellos es muy importante hoy, no en el futuro. Para la Argentina es fundamental para dentro de 2 semanas, que supuestamente el plazo en el que se vence esta cuarentena, 26 de abril, veremos si se posterga o no. Pero ellos no tienen una cuarentena preventiva horizontal y obligatoria. ¿Y cómo es la cuarentena en Chile? La tienen por regiones. Ah, es verdad, la llamada cuarentena vertical. Una cuarentena inteligente y dinámica. No es tampoco una cuarentena vertical. ¿A qué se le llama la cuarentena vertical? Por grupo de riesgo. Exacto. Es lo que nosotros vamos a tener cuando se levante este aislamiento, que va a ser los mayores de 60, 65, deberán permanecer en sus casas. Aquellos que tienen comorbilidades también deberán tener muchísimo más recaudos que los que están más o menos sanos. Y ni hablar de los que han ya estado infectados, que ellos ya van a contar con una cierta inmunidad. No sabemos cuál. Pero claro, total. Ahora, lo de Chile es fundamental, eso de los asintomáticos. ¿Por qué? Cuando se decretó la cuarentena, que fue aproximadamente en los mismos días que nosotros, la única cuarentena total fue para la región metropolitana, es decir, la ciudad de Santiago. Bien. Ni siquiera todas las comunas de alrededor de Santiago la implementaron, que está lleno de comunas, porque tiene varios anillos la ciudad. Bien, Ciudad de Santiago, y hoy tenés algunas ciudades muy grandes del sur, grandes para el tamaño de Chile, pero Osorno, Temuco, Punta Arenas, porque ahí, ¿qué pasa? Tienen una alta densidad de población, un caso de infectados activos, y la capacidad sanitaria, la capacidad hospitalaria está más o menos llegando a un nivel de ocupación alta. Ah, ok. Entonces, en función de eso, todos los martes, el gobierno chileno dice, acá permanece la cuarentena, acá la levantamos y acá la aplicamos. Ah, mirá. Todos los martes. ¿Por qué los martes? Claro, ¿por qué? Claro, ¿qué datos tienen los martes? A la mañana el secretario general de la presidencia chilena sale a decir eso? Porque ellos analizan de lunes a lunes todos los resultados. Terminan de procesar el lunes a la noche y el martes a la mañana anuncian. Hoy, por ejemplo, lo impusieron en 3 poblados y lo levantaron en otros 3. La semana pasada... Ahora, ¿eso también es efectivo con esa ciudadanía? Digo, estoy tratando de traspolar eso aquí a la Argentina. ¿No? ¿Sería efectivo aquí? Digo, ponele, Ciudad de Buenos Aires. Claro, no, yo digo por cómo somos también culturalmente. Digo, podría ser posible Ciudad de Buenos Aires. No dejamos de tener el mismo origen, ¿no? Chilenos y argentinos. Sí, es cierto, pero bueno, tienen un apego al orden diferente al nuestro. Diferente, sí, seguro que diferente, pero no necesariamente tiene que ver. Hay que ver también si la Argentina hubiese optado por una cuarentena dinámica e inteligente, cómo se podría haber dado la aplicación y el cumplimiento. Bueno, ahora se está también de alguna manera discutiendo esto, ¿no? Exacto, en la provincia de Buenos Aires, eso te quería decir. Es un poco lo que se está lo que está pidiendo los intendentes, es decir, varias comunas, más de 20 comunas, que dicen, nosotros no tenemos casos y tenemos bastante blindada nuestra localidad. ¿Por qué no podemos abrir la actividad? Obviamente que manteniendo el distanciamiento social, que es algo que no se va a ir, va a estar acá por los próximos 2 años hasta que haya una vacuna que circule masivamente y tenga una efectividad grande. Sí. Entonces, esos poblados de la provincia de Buenos Aires están pidiendo básicamente lo que hoy sucede en Chile. Por ejemplo, en el norte de Chile son muy pocas las localidades con cuarentena. Con cuarentena, porque no han llegado al número de infectados. Pero es fundamental ahí no es porque también. No tienen infectados, sino porque no han ahí llegado. Ellos hacen una ecuación entre la densidad de población, la capacidad hospitalaria de la región o el poblado y el número de afectados. En función de esa ecuación dicen, a vos sí, porque te espera esta curva, a vos te permitimos no tener cuarentena, a vos no. Por ejemplo, la semana pasada la impusieron en la isla de Pascua, que no es un lugar muy poblado. ¿Pero por qué?
Porque detectaron 2 casos. No es mucho. En un lugar muy poblado decís, no es tanto. No. Pero ¿qué sucede? Solo tienen 6 camas de terapia intensiva. Ah, o sea, en función de la cantidad de camas que tiene de terapia intensiva. Ese fue el factor decisivo en la ecuación de la isla de Pascua. Pero por ahí tenés ciudades que tienen mucho más casos de infectados, pero la capacidad de camas críticas, como le dicen ellos, Claro. es mucho mayor. Entonces les habilitan una flexibilidad Claro. que en la isla O de sea, Pascua son y otras casos, regiones no hay. Casos, capacidad sanitaria. Exactamente. Y según eso se todas toman las semanas decisiones. van evaluando eso. Lo que no hay Claro, ningún perfecto. pronóstico es de que la levanten en la región metropolitana porque es la región por lejos más afectada. De la Claro. misma forma que la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires son los más afectados con mayor cantidad de Claro, casos totalmente. en la Argentina. Ahora, esto me imagino que también poder trabajar por regiones ayuda también desde lo económico, digo. Claro que sí. ¿No? Ahí Claro está que sí. este debate que tenemos acá, si es salud o economía, y que hay otros tantos que dicen, no, podrían llegar a convivir. Bueno, Es un debate que ocurre hoy, hay casi más de 200 países en el mundo, ocurre en más de 200 Sí, países hoy tal el cual. mismo debate, todos los gobiernos están sometidos a la misma presión por parte de los sectores económicos. Abrir, empezar a levantar las restricciones porque la economía no se sostiene, Claro. los números de contracción de las economías, sobre todo en este primer semestre del año, son espantosos en todos lados. En Gran Bretaña se habla del 35% este semestre, 35%. 35%, es mucho. Es mucha plata, es mucho. Sobre todo eso se traduce en desempleo, Eso, claro. falta de dinero a aquellos que están empleados, Sí. las cadenas de pago rotas, empresas que quiebran y ya no hay forma de recuperarlas. Entonces, claro. el panorama es desolador en todos lados. Eso fue uno de los argumentos que el gobierno de Piñera usó para no implementar la cuarentena total. Total, claro. Exacto. Ellos, de hecho, tienen, como vemos, hoy salieron los pronósticos del FMI, que no Sí. fueron para olvidar, fueron Terribles. tremendos. De todas maneras, yo pensé que iban a ser peores, Mirá. porque no son peores que los de la década del 30, de la crisis del 30, son del estilo de 2009. Y 2009 el mundo se recuperó en 2010. Bueno. Es una, dentro de todas las Sí, noticias sí, positivas, las es noticias una noticia positivas, tal positiva. cual. Ahí Bien. la vas a colocar después, dale. Sí. Sí. Contracción esperada para Chile en 2020, 4,5, para Argentina 5,7. Y vos dirás, Chile viene de una economía más fuerte. Sí, pero Chile, recordemos que en el último trimestre del año Sí. pasado se incendió básicamente. Sí. Y ese incendio social y político que se mostró en las calles tuvo un enorme impacto en la economía, porque el gobierno chileno hizo algo que no tenía pensado hacer y que no está acostumbrado en su periodo democrático a hacer, que es usar su dinero para meter plata en el país. Claro, en la sociedad. Exactamente. Déficit fiscal, palabras que antes para ellos Claro, eran que para prohibidas. nosotros son habituales, Sí, para pero nosotros para son ellos no lo habituales. son. Entonces, 4,5 la Sí. contracción económica, 5,7 brutal para la Argentina. De todas maneras, para el año que viene, el FMI fue, volviendo a lo optimista, le dio a Chile 5,3 la capacidad de recuperarse, 5,3 crecimiento? de crecimiento de su PBI. Y la Argentina 4,4. Sería lo que ¿Será más así? hayamos crecido en Claro. una década, Helio. Así que, Claro. pero es cierto, lo que habla esto ya a nivel global es de un rebote. No sé si se ha escuchado mucho los tipos de recuperación económica que se prevén. Nadie se inclina por uno o por otro, pero se prevén uno en B, que quiere decir que la economía cae este primer semestre y perfecta empieza a B corta levantarse. es. Exacto, hace así Exactamente. y sube. Es lo que te pasa. Yo recién te decía, Sí. este informe oficial de Londres en Gran Bretaña que habla de una contracción Sí. del 35%, también dice que van a haber recuperado todo lo que perdieron para fin de año. Claro. Entonces, ahí estás hablando de una recuperación económica que cae y rebota Y y sube. Luego tenés otra que es en U, que es cae la economía, se aplasta abajo un tiempo y Y empieza a subir. un poquito más lento. Exacto. Después tenés otra que es una W. Sí, hay varias. Que es cae, rebota, pero no rebota lo suficiente para recuperar el Claro. nivel perdido. Rebota un poco, vuelve a caer y luego finalmente rebota. Que eso Vuelve a requiere recuperar. también más tiempo, y es lo que vos decías, Eso ¿no? requiere más tiempo y la incertidumbre. Ese es el otro tema que lo que tienen que acostumbrarse las sociedades. Y las sociedades somos todos, Sí. que estamos encerrados en nuestras casas y nuestras cabezas giran y giran y giran y dicen ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cómo va a ser el futuro? Bueno, el futuro hay que incorporarle este enorme dosis de incertidumbre, que es no solo no sabemos cómo va a ser la economía, sino cuánto tiempo vamos
¿En cuánto tiempo vamos a recuperar el control de nuestras vidas? Claro. Porque hoy lo tiene el coronavirus. Bueno, porque también estamos viviendo, digo, ayer lo escuchaba Carlos Pañi aquí en Odisea, ¿no? Con su editorial. Él decía que especialistas hablaban de que por cada semana de cuarentena total, la Argentina cae en un punto del Producto Bruto. Un punto es muchísimo. Y hacía un cálculo de acá hasta junio que sería una caída de 10 puntos del Producto Bruto. Lo que pasa es que también estamos pensando en una caída estrepitosa en muy cortito tiempo. Absolutamente. O sea, uno no puede pensar y decir, bueno, ¿a qué se semejaría? ¿Esto tiene que ver con la crisis de 2001? Uy, nunca bueno, sucedió. no. Nunca claro, sucedió. porque... Pero nunca sucedió en la Argentina, nunca sucedió en el resto del mundo. Lo que pasa es, obviamente, que todo el resto de los países, la Argentina es uno de los países de peor desempeño económico en el mundo. El resto de los países tienen otra capacidad de recuperación, otra cantidad de recursos. Si vos te pones a ver los planes de estímulo solamente, por ejemplo, recién hablábamos de Perú, que es uno de los países de mejor desempeño económico en la última década en Sudamérica, y el plan de estímulos son 24.000 millones de dólares. 24.000 millones de dólares. Chile 18.000. La Argentina creo que es alrededor, depende del cambio, 8.000 millones de dólares. Claro. Entonces ahí ya tenés una enorme diferencia en el apalancamiento de la recuperación. Después, la otra gran variable de incertidumbre es qué va a suceder con la contención del coronavirus. Claro. ¿Habrá o no habrá un rebrote? ¿Cuándo llegará la vacuna? No lo sabremos. Mirá, me cayó la boca. Sí, no, igual es un año, ¿no? Antes de un año y medio, y después todo lo que va a llevar la distribución y el alcance a los 7.700 millones de habitantes del mundo.